Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Un viejo y querido amigo, viejo en amistad y más viejo todavía en edad, de origen español, pero ciudadano de varios países latinos la mayor parte de su vida, me contaba hace unos días que tuvo muy mal criterio para escoger las ciudades donde vivió y peor suerte con los eventos que le tocó vivir. Emigrar, en especial por necesidad, es una de las experiencias más fuertes que enfrentan los seres humanos. Romper con las raíces, dejar a la familia y dar ese salto al vacío no es poca cosa. El amigo me contaba que de joven emigró a La Habana de los Castro y en los casi 70 años de vida que tiene, pasó de Cuba a Nicaragua, luego a Venezuela, para seguir al Buenos Aires de Borges y terminar en Lima, Perú, al mismo tiempo en que ganaba las elecciones, uno de los analfabetos más grandes que jamás haya llegado a la presidencia de una nación latinoamericana, un tal Pedro Castillo, solo superado por el gorila asesino de Caracas. Me decía el amigo español que ve con tristeza que América Latina está siendo secuestrada por una colección de penosos sujetos, personajes a los que podemos identificar como mercachifles populistas, de izquierda o derecha, aunque la inmensa mayoría son de esa izquierda vetusta, extremista, vividora, que entiende poco de nada. Estos politicastros, me decía el amigo, vio demasiados de cerca por los países en los que mal escogió vivir, son alcaldes de pueblo, diputados, ministros o presidentes, pero en realidad son gentuza que se aprovecha de la legalidad, o bien para robar o bien para no pagar, porque para ellos la legalidad no existe. Viven en su mundo fantástico, que es el de la revolución. Son ladrones de vidas, sueños y libertades. Escuchando al amigo, debo confesar que en mi mente hacía los cálculos sobre el nivel de torpeza que tuvo para escoger los países a los que emigró y los que abandonaba por las mismas razones. Populismo autoritario, conflicto, corrupción, falta de oportunidades, ausencia de legalidad, pobreza, pérdida de libertades. Con rabia y frustración cerró su alegato el amigo diciendo: es que Canel, Maduro, Evo, Correa, Pedro, el Mesías tropical y los otros dictadores conocidos solo servirían para un concurso de mamarrachos y harían un favor a nuestro continente si se fueran a cantar la minga dominga a la casa de sus abuelas. La verdad es que el amigo lleva razón. Aunque esos populistas sean más listos de la cuenta, como otros que se dicen de derecha, no saben ni lo analfabetos que son. La vida y la historia les hará pagar el daño que hacen. Menos mal que los latinos apreciamos la libertad y la sabremos defender. El populismo es una aberración política. Es la degradación de la democracia y un extravío utilizado por tirios y troyanos por ambición de poder, normalmente con fines corruptos y autoritarios, que ha dado como único resultado a través de los tiempos el empobrecimiento de los pueblos. Los movimientos populistas aparecen cuando los pueblos se desencantan con la política y la democracia. Se imponen cuando los partidos políticos pierden legitimidad y avanzan cuando las élites fracasan en su capacidad de generar propuestas de desarrollo y alcanzar acuerdos. Con descontento social y debilidad institucional en el Estado, la manifestación evidente del populismo se produce con la aparición de caudillos, cantamañanas y mesías tropicales que señalan a los poderes tradicionales como los causantes de las desgracias públicas, que en muchos casos lo son, pero el populismo no es la solución. Ofrecen políticas distributivas de riqueza, que es escasa o inexistente, y con un discurso de conflicto y polarización, enfrentan a la sociedad, secuestran o desmantelan las escasas instituciones de la democracia y montan un circo politiquero y autoritario que, casi siempre, busca perpetuarse en el poder. El populismo apareció en América Latina desde el siglo XX, con figuras como Lázaro Cárdenas en México, Juan Domingo Perón en Argentina o Getúlio Vargas en Brasil. Y a principios del siglo XXI le siguieron Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Una vez en el poder,
Los líderes populistas inician la ejecución del manual populista para consolidar un sistema autoritario con fachada democrática, que tiene como primera operación debilitar y perseguir a la prensa independiente y a la oposición para asegurarse las futuras victorias electorales. Y como segunda, escribir nuevas constituciones que expanden los poderes presidenciales, restan facultades a los parlamentos y aseguran cortes de justicia y órganos electorales sumisos y a la medida. La fórmula usada por Chávez, Evo y Correa dan cuenta de esto. Y hoy, los datos hablan por sí solos. En Venezuela, un régimen autoritario consolidado, el índice de democracia cayó un 68% entre 1999 y 2019. En Bolivia y Ecuador, la calificación de calidad democrática cayó un 30%. Ambos países son democracias debilitadas y tan solo un ejemplo de lo que sucede en toda la región. La democracia liberal, el único sistema político que permite el desarrollo integral de las naciones, muere lentamente cuando hay indiferencia de las élites y los ciudadanos, y cuando los políticos son incapaces o corruptos. En América Latina, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, con el apoyo y la influencia de actores extrarregionales como China y Rusia, que buscan exportar su modelo autocrático y ganar influencia geopolítica en nuestra región, se intenta la consolidación de gobiernos populistas y autoritarios de izquierda. Hoy más que nunca, es necesario que las élites latinoamericanas reconozcan la amenaza y actúen en consecuencia ante la magnitud de los desafíos que vive el subcontinente americano. Cada día se hace más evidente que la política y los políticos aumentan la deuda que tienen con los pueblos. Los ciudadanos nos descuidamos un momento y es de escalofríos la velocidad a la que se organizó una colección de poderosos personajes que va de ignorantes incapaces a pícaros y criminales. Lo que quieren es poder, fama y dinero, fácil y rápido. No se enteran lo que es gobernar con honor, capacidad y decencia. Tenemos más de media docena de naciones gobernadas por bandas criminales en América Latina. Esto es contagioso. Para pasar revistas sobre el momento que viven nuestros países, tengo el privilegio de presentarles al doctor Enrique Gersi, abogado especialista en la economía del derecho, es director de una de las firmas legales más importantes del Perú, es profesor universitario con un doctorado honoris causa y miembro de importantes instituciones liberales. Doctor Gersi, bienvenido a Razón de Estado, qué gusto volverte a ver. América Latina no se ha desarrollado porque ha dominado la mediocridad política. La democracia liberal y el capitalismo no se han probado de verdad como lo hicieron en las naciones desarrolladas y que lo son por eso. ¿Por qué hemos fallado los liberales en consolidar las ideas de la democracia, la república, el libre mercado y la libertad en América Latina? En primer lugar, quiero enviar un gran saludo a través tuyo, estimado de Dionisio, a todos los televidentes de tu programa. En segundo lugar, para responder a tu pregunta, yo creo que la respuesta es compleja porque hemos triunfado en algunas cosas y no hemos triunfado en otras. ¿En qué hemos triunfado? Hemos triunfado si examinamos no ideológicamente, sino sociológicamente la realidad de América Latina. Predomina una economía de mercado, pero ilegalmente, que es la denominada economía informal. Lo que tenemos en América Latina, del Río Grande al Cabo de Hornos, es el pueblo trabajando al margen de la ley en una economía de mercado, pobre, con una productividad baja, porque no tienen derechos de propiedad definidos, porque no tienen acceso a los contratos, ¿no es cierto? Y porque tienen una serie de restricciones institucionales. Ya. Doctor, muchas veces el problema del discurso populista de redistribución de la riqueza es que la gente no entiende el proceso económico. ¿Crees que nos hace falta trabajo en la batalla de las ideas para alertar a los ciudadanos sobre el populismo? Sin duda, porque acá lo absurdo es que tú tienes empresarios informales votando por la izquierda, ¿no? Por una izquierda que es enemiga del mercado, es decir, que es enemiga de lo que el pueblo hace en América Latina. Esta disparidad
entre la realidad y el discurso político es consecuencia de una inacción, en mi concepto, ideológica por parte de los liberales, los creyentes en la democracia y el Estado de Derecho. Principalmente por una razón, Dionisio, donde hay que ser autocríticos. Los liberales hemos apelado permanentemente a la racionalidad. Hemos querido hacer un discurso racional. Eso funciona tal vez para el salón de clase, donde haya que explicar, ¿no?, cómo funciona una derivada o qué es el R cuadrado, pero no funciona en el mundo político, donde tienes que apelar a la pasión, donde tienes que apelar a los sentimientos. Entonces la izquierda nos ha ganado no por tener la razón, sino por saber adecuar, como se dice ahora, su narrativa al sentimiento popular. Doctor, en Perú, a pesar de que la economía iba bien, falló la política, la izquierda y la derecha, y se les coló Pedro Castillo, un delincuente analfabeto que intentó dar un golpe de Estado y terminó en la cárcel. ¿Qué tan seria es la amenaza de las turbas de extrema izquierda que intentan prenderle fuego al Perú? Y cuéntanos un poco, doctor Gersi, de esa información que escuchamos con insistencia de que ahí lo que hay es una conflagración con fuerzas internacionales, especialmente desde Caracas y las otras geografías similares, con el apoyo de países más alejados, normalmente enemigos de Estados Unidos. Cuéntanos un poco del tema. ¿Cómo no? El 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Lo que pasa es que fue uno de los golpes de Estado más mal hechos de la historia del mundo, ¿no? En Guatemala también recuerdo que tuvieron un presidente por ahí que dio un golpe de Estado y acabó mal. Bueno, acá peor, ¿no? Porque el señor dio un golpe de Estado a las 11 de la mañana, normalmente los golpes no son a las 11 de la mañana, sin el apoyo de nadie. No tenía el apoyo de la prensa, no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, por supuesto, ni de la policía, ni de su partido. Porque inclusive, como diremos después, cuando él es sometido a juicio político y vacado por el Congreso por grave infracción inconstitucional, muchos miembros de su partido votaron por la vacancia. Entonces, Pedro Castillo simplemente se lanzó en una aventura golpista absurda, simplemente porque ese día tenía que ir al Congreso a defenderse de una acusación por corrupción. Y tenía miedo de que no iba a contar con los votos suficientes para mantenerse en el cargo. En el Perú, constitucionalmente, el Congreso, como en Estados Unidos, a través del impeachment, de una acusación, puede destituir un presidente. ¿Qué ha pasado después? Bueno, la perfecta constitucionalidad. La señora Dina Boluarte, que es del partido de Castillo, ojo, ella no es de derecha, es una persona de izquierda, ha asumido como vicepresidente de la República el cargo de presidente, juramentada por el Congreso, todos de acuerdo, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema. Castillo ordenó la disolución de todo, también de los tribunales, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, sencillamente se volvió loco. Y el hombre acabó preso por su propia escolta en flagrante delito, está detenido con proceso regular, acá no se ha violado el derecho de nadie. ¿Qué ocurrió? Fue tan de sorpresa, Dionisio, el golpe de Castillo, que tardó unas semanas la izquierda en reaccionar, básicamente impulsada por la izquierda internacional. La izquierda en el Perú no reaccionó. Al principio, como te digo, hasta votaron por la destitución de Castillo por golpista. Le renunció todo el gabinete y se vino abajo. Doctor, en los pocos minutos que nos quedan, porque esto es muy corto, tengo 4 temas más que plantearte, pero me interesa mucho que compartas con nosotros lo que se escucha de algunas agencias internacionales de seguridad sobre que no solo el impresentable cavernícola de Evo Morales, sino además desde Caracas y probablemente Moscú, Pekín, Teherán están metiendo los dedos en el Perú para tratar de votar el gobierno que con todos los problemas que tiene es la transición a lo que deben ser las próximas elecciones. Es muy claro que el Perú es el campo de batalla de América Latina en este momento. Sí. Ellos contaban con el Perú. Pensaban que Pedro Castillo era un alfil más en su ajedrez. Un ajedrez que tiene que ver, como veremos también, con el control de 2 materias primas fundamentales. La primera es el cobre, Dionisio.
Entre Perú y Chile tienen el 40% de la producción de cobre del mundo. Chile produce el 30%, Perú el 10%. Es decir, podría hacer un cartel de productores de cobre solo Perú y Chile y fijar el precio. Pues está en discusión el control del cobre. Ya, Y el 80% del litio del mundo está dividido entre Bolivia, Chile y Perú. ya. Entonces, el Foro de Sao Paulo ya tenía el 40% del cobre y el 80% del litio. Y el Perú se salió. ¿Qué está pasando? Están tratando, ¿no es cierto?, a través de este intento de presentar al Perú como un país revolucionario, en plena revolución, realidad de hacer un takeover hostil de las minas peruanas a través de la acción de un personaje, solo déjame mencionar este nombre, el señor es llamado el Gallo Zamora, Rafael Zamora, el embajador cubano. ¿Quién es Rafael Zamora? Rafael Zamora es un agente del G2 que ha sido el embajador cubano en Bolivia y ahora es en el Perú y es el fabricante de revoluciones en América Latina. Él fue trasladado de Bolivia al Perú con el único propósito de provocar una revolución, que es lo que está tratando de hacer. Ya. Esta es una organización internacional. Ya. Doctor Gersi, las elecciones van a ser en 2024, ¿no? Y va a haber que preparar una buena y razonable oferta política para salvar el momento que vive Perú y devolverle la estabilidad política que necesita. Pero como el tiempo vuela, el populismo autoritario de izquierda, aunque también los hay de derecha, es hoy la gran amenaza para la democracia liberal, y más con este contexto que tú planteabas. ¿Por qué están cayendo en esta trampa tan fácilmente los pueblos? Y te agradezco brevedad, que nos quedan 3 minutos. Mira, el Perú es un país muy complejo. Los últimos 5 presidentes están en la cárcel, ¿no? Entonces, tú comprenderás que creo yo que tiene mucho que ver con una situación mucho más profunda que requeriría un análisis. Pero efectivamente, vamos a tener elecciones en principio el 2026, pero quieren ser adelantadas para el 2024. Acá va a haber que hacer un gran esfuerzo de unidad, como se hizo, por lo menos la centroderecha democrática, lo hizo en el año 90 con la candidatura unitaria de Mario Vargas Llosa en medio de la guerra con Sendero Luminoso. Ese ejemplo que permitió unir al país en torno a una sola candidatura, permitió salvar la democracia. Vargas Llosa no ganó, pero ganó Alberto Fujimori, que gobernó con el plan de Vargas Llosa. En el fondo sí ganó Vargas Llosa porque ganaron sus ideas. Bueno, un esfuerzo semejante, unitario, es el que tenemos que hacer ahora. Y lanzar una candidatura presidencial, por lo menos común, que permita, ¿no es cierto?, la recuperación de la democracia. Doctor Gersi, ¿qué toca hacer en América Latina para que revirtamos este proceso tan terrible que estamos viviendo, en el que los países están cayendo en manos de grupos afines al Foro Sao Paulo, al Grupo de Puebla, y que en última instancia, si logran debilitar las instituciones y tomar control de democracias de fachada, podrían venir, pues no sé, 1 o más décadas para América Latina de pérdida de libertades, de un estancamiento económico brutal y, bueno, de convertirnos en un territorio afín a China, a Rusia, a Irán, y que le quieren dar cara a Estados Unidos desde el sur. Nos queda 1 minuto. China claramente está encabezando este takeover de América Latina. Ya lo hizo en África, Dionisio, y se apoderó de todo África. Y ahora pretende hacerlo en América Latina. Lo que tenemos que hacer los demócratas latinoamericanos es unirnos y organizarnos frente a esta agresión, porque lo que pretenden es privarnos de nuestras materias primas y nuestra libertad. Ese es el objetivo estratégico de la captura de América Latina. Los cubanos son los operadores, a través de Venezuela, de Bolivia, López Obrador, pero son los chinos los financistas. Y lo que pretenden es apoderarse de América Latina ante la increíble pasividad norteamericana. Ya. En su patio trasero, Claro. como se decía, están los chinos comprándose América Latina completa. Eso tenemos que impedirlo a los demás. Ya. Doctor Gersi, para América Latina será una tarea mayúscula deshacerse de los gobiernos populistas, incapaces y corruptos. El desafío es lograr 4 o 5 gobiernos consecutivos en democracia que puedan dar continuidad a un modelo de desarrollo, a políticas públicas que van dando resultados. ¿Cómo se va a lograr esto en América Latina? ¿Es realista pretenderlo o debemos acostumbrarnos a vivir de crisis en crisis? Yo creo que lo fue. Mira, si examinamos hace una década,
teníamos a gobiernos como el de, por hacer una breve enumeración, teníamos en Chile a Piñera, ¿no? Teníamos en el Perú a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Teníamos a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, es decir, teníamos a Uribe en Colombia. Era un grupo de demócratas, además buenos administradores, que hicieron mucho por sus países. ¿Qué fracasó? En mi concepto, lo que fracasó fue la lucha ideológica. Nunca se dio, se confundió política con administración. Por supuesto que la administración es fundamental, pero la política también. Y la política se hace con compromiso, participando activamente y sobre todo persuadiendo a la población. Ahí nos ha ganado la izquierda. Bueno, doctor Gersi, al final la democracia liberal, la división de poderes y el Estado de Derecho siguen siendo el único camino al desarrollo y bienestar de los pueblos. Habrá que seguir insistiendo. Menos mal América Latina te tiene a ti, querido doctor Gersi. Gracias por tu tiempo una vez más. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esta vez esto es Razón de Estado.